Muy buenos días a todos. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Una vez más, damos gracias al Señor por tener la bendición de conectarnos por estos medios para compartir la palabra de Dios. Como siempre, nuestro más sincero agradecimiento por su gentileza y por pues dedicarnos este tiempo para compartir la palabra, como he dicho, con nosotros de parte de mi esposa Ileana. Un saludo para todos ustedes y que el Señor les bendiga y les proteja siempre. Hoy regresamos al capítulo 9 del libro de Apocalipsis, el cual hemos estado estudiando casi por un año, aunque no se han grabado pues casi 21 mensajes porque no lo hacíamos antes de la pandemia. Y se grabó el domingo pasado y el antepasado. Esta es la continuación, como dije, el domingo pasado pues no corremos a través de los versículos de ninguna parte de la palabra de Dios, pero específicamente el libro Apocalipsis. Y hoy volvemos aquí al capítulo 9 y voy a leer del verso 1 al 12. Es el primer pasaje que estamos tratando de escudriñar en este mensaje que comenzamos hace 2 domingos, y luego pasaremos a la segunda parte del verso 13 al 21. Pero hoy leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del verso 1 al 12. Y dice así: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Vamos a una palabra de oración, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, pero sobre todas las cosas te damos gracias porque diste a tu Hijo Jesucristo, a tu único Hijo Jesucristo, el unigénito, el eterno Hijo de Dios. Lo diste a cambio por nosotros, lo diste en rescate por nuestros pecados, para darnos vida eterna en Él. Gracias por tu Espíritu Santo, por tu palabra. Te pedimos en esta hora que ilumines nuestro entendimiento y prepares nuestro corazón para compartir tu palabra, para ser edificados, para ser exhortados y consolados por ella. En el nombre de Jesús te pido esto y te damos gracias, Padre. Amén. Bueno, pues ahí estamos. Dijimos al principio de este capítulo que de todos los libros de la Biblia, pues obviamente el libro de Apocalipsis es el que presenta una de las escenas y más horrorosas en toda la Biblia, y quizás este capítulo 9 es uno de los más de más terror, de los más intimadores de toda el libro de Apocalipsis. Las escenas aquí son horrorosas, es algo espantoso, prácticamente inconcebible por la mente humana, pero es la palabra de Dios, así es como lo ha puesto Dios. Vimos en el primer verso, que fue apenas lo que cubrimos el domingo pasado,
vimos que el primer verso de Apocalipsis 9, presenta a un personaje infernal. Yo voy a leer nuevamente ese verso. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta. Obviamente estamos hablando aquí de los juicios que vienen de las primeras 5 trompetas. Ya vimos las otras 4 en el capítulo anterior. Obviamente no podemos recorrer eso de nuevo. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Eso lo discutimos la semana pasada. No puedo regresar atrás, pero obviamente ese primer verso presenta un personaje infernal y ahora el segundo verso presenta un lugar infernal. La semana pasada dije algo y lo repito hoy para que usted pues lo lleve en sus notas mentales. Note que hay una frase que se repite en todo este pasaje que hemos leído en una u otra manera, explícito e implícito. En el pasaje está esta frase clave que dice y se le dio, y se le dio, y se le dio, o se le permitió. Esto es evidente de que Dios, independientemente de las circunstancias, cuán horrorosas, cuán fuera de control parezca el caos en el mundo entero, Dios está en control. Aquí vemos que a las fuerzas infernales, al propio Satanás, no puede hacer nada excepto que se le permita de arriba, con propósitos divinos que no los entendemos completamente hoy, pero los entenderemos después. El caso es que Dios está en control. Tenga eso presente. Independientemente de cuál sea la situación que usted esté viviendo en este momento, cuál sea la circunstancia, por negativas que parezca que no hay esperanza, que no hay remedio, no pierda la fe. Dios está en control. Él tiene el control de todas las cosas. Sus planes son divinos, son eternos, son perfectos, son buenos y no malos. Y aquí dice, y se le dio. Pues vamos a ver. La primera parte del verso 1 dice, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y obviamente aquí debemos recordar Apocalipsis 1:18, en el cual el propio Señor Jesucristo le dice al apóstol Juan, cuando él se le presenta allá en Apocalipsis capítulo 1 y verso 18, dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. En la palabra de Dios, en la Biblia casi siempre esta referencia a la llave es simbólica de autoridad, de manera que aquí el Señor Jesucristo está al principio del libro de Apocalipsis dando a conocer o revelándole a todo el mundo de que obviamente Él tiene la autoridad, Él es la autoridad, Él es soberano, Él es el Dios todopoderoso, Él tiene el dominio, el control absoluto de toda la creación, del universo entero. De manera que en Apocalipsis 9:1 al diablo se le permite, vuelvo a decir esa frase, se le permite sacar fuera unas huestes de demonios o de ángeles caídos que han sido retenidos en esas prisiones espirituales para este día específico que habla aquí este capítulo. Tanto el diablo como los demonios, repito, no pueden hacer absolutamente nada, ni pueden ir más allá de donde Dios se lo permita. Es como un perro, por muy furioso o bravo o agresivo, como le llamen. Un perro sumamente agresivo, feroz, pero usted lo tiene en una soga o en una cadena, él no puede ir más allá de lo que le permite su amo o el que lo controla con esa cadena. Y así es en el caso de las huestes de maldad. Aquí lo hemos demostrado en esto. Entonces, esto también lo podemos ver inclusive en el Antiguo Testamento, en el libro de Job, como también lo vemos en los evangelios. Saben que allá en el libro de Job, Satanás fue y se presentó ante la corte celestial como lo ha estado haciendo para acusar a los escogidos de Dios o a los santos de Dios, y Dios le permitió por esos misterios divinos que no entendemos, pero aún en el libro de Job vemos que los propósitos de Dios son buenos y no malos, porque al final pues el desenlace fue, en primer lugar, para la glorificación del nombre de Dios, y en segundo lugar, para cosas aún mejores para el propio Job y para enseñanza
y edificación nuestra. El caso es que el diablo, personalmente, él mismo, no pudo ir más allá de donde Dios le dijo que fuera. Él hizo mucho daño a Job, pero no pudo tocar su alma, que es lo más importante en el ser humano. Además, en los evangelios está demostrado también cómo inclusive multitud de demonios eran más obedientes al Señor Jesucristo de lo que son muchos cristianos en el día de hoy. Está evidenciado en los evangelios que el Señor Jesucristo solamente daba una orden y los demonios cumplían al pie de la letra. Sin embargo, muchos cristianos así no lo hacen hoy. Entonces, la frase "y se le dio la llave del pozo del abismo", en otras palabras, se le permitirá temporalmente la salida de esos ángeles caídos o demonios, como le llamemos, retenidos allí para cumplir, como digo, aunque suene ilógico, con propósitos divinos. En el verso 2, sí, este verso, pues Satanás literalmente usa esa llave para abrir, como dice aquí la palabra de Dios, el pozo del abismo, para abrir el pozo del abismo, es decir, es una autorización para abrir esa puerta infernal. Y este verso nos advierte, nos advierte cuán cerca estamos de ese mundo espiritual que no vemos, de ese mundo invisible espiritual y específicamente del infierno. Si no fuera por el propio Dios, si no fuera por la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, si no fuera por la soberanía de Dios, las fuerzas infernales destrozarían todo lo que respira sobre la faz de la tierra. Sin embargo, son mantenidas a raya, por no tener una mejor frase, por la voluntad de Dios. No ha llegado ese tiempo todavía. Dice el verso, y abrió el pozo del abismo. Algunos expositores bíblicos interpretan esto como un pozo sin fondo. Esto es traducido de una palabra griega, el abismo, que es, pues transmite la idea de un gran hueco, pues sin fondo, que va directamente al infierno. La ciencia lo niega, la lógica humana lo niega, los incrédulos se burlan de esto, pero la Biblia dice que hay un lugar que literalmente se llama infierno, y yo lo creo, porque yo creo todo lo que dice la palabra de Dios, y a ustedes le haría mucho bien creer todo lo que dice la palabra de Dios, porque es palabra de Dios y Dios no miente. Dios no miente. Millones de personas sufren en ese lugar y millones más de personas serán enviadas al infierno, sencillamente porque persisten en continuar en sus pecados y en rechazar al Hijo de Dios, que es la única esperanza, es la única solución para rescatarnos a nosotros de nuestra bancarrota espiritual. Todos nosotros, los pecadores, seres humanos, hemos sido rescatados. Jesús vino a rescatarnos de nuestra bancarrota espiritual. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, no vino para elogiarnos, no vino para darnos una palmadita en el hombro y decirnos qué bien lo estás haciendo, has tenido éxito. No, Señor. Jesús vino aquí para rescatarlo a usted, para rescatarme a mí de la bancarrota espiritual que nos llevaba directamente al infierno, al tormento eterno. De manera que la única manera de escapar de ese lugar a donde millones de personas están yendo simplemente porque no quieren arrepentirse de sus pecados, ni mucho menos reconocer que Jesucristo es el Señor y el único capaz de salvarnos del pecado y de las consecuencias del pecado, que es una muerte eterna, una separación eterna de Dios en tormentos inimaginables por el ser humano. Entonces, varios pasajes en la Biblia hablan de demonios o ángeles caídos que son retenidos allí, en ese lugar llamado el abismo, el infierno, como usted le llame, para ese gran día. Vamos a 2 de Pedro 2:4, rapidito, para corroborar eso con la palabra de Dios. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4, dice aquí, es decir, este es el lugar donde Dios envió estos ángeles caídos o estos demonios. Y dice aquí,
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y ahora vamos a Judas, verso 6. Judas no tiene capítulos, es una carta más corta. Y nos referimos cuando hablamos de Judas, pues al verso específicamente. Judas, verso 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Esos fueron obviamente, los ángeles que siguieron a Satanás en su rebelión inicial contra Dios. Que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas. Note las palabras escogidas por el propio Espíritu Santo para enseñarnos estas cosas. En prisiones eternas para el juicio del gran día. Pues obviamente ahí está claro. ¿Cuál será ese juicio? Bueno, pues aquí puede haber una doble referencia. Puede haber una doble referencia. Ese juicio puede ser este juicio que habla aquí en Apocalipsis capítulo 9, que es durante el proceso de la gran tribulación, como puede ser el juicio final del gran trono blanco, no lo sabemos. Puede ser ambos. El caso es que estos ángeles han sido reservados ahí, ángeles caídos, demonios, etcétera, para este juicio en el cual Dios va a tratar con esa multitud de gente que, en primer lugar, no quisieron arrepentirse de sus pecados. Y en segundo lugar, y obviamente la misma cosa, no reconocieron jamás al Señor Jesucristo como el Hijo eterno de Dios y el único capaz de limpiarnos de nuestros pecados con su sangre preciosa. No han aceptado el sacrificio perfecto de Jesucristo sobre la cruz, que eso es lo único que nos puede salvar a nosotros de la ira venidera. En todo caso, pues, estos son ángeles caídos que, independientemente de este juicio o de este proceso de tormentos durante la gran tribulación, ellos también serán procesados en el juicio final y echados con el diablo, el anticristo, el falso profeta y toda aquella persona que rechaza a Cristo serán echados en el lago de fuego y atormentados eternamente. Yo no puedo presentarles a ustedes una cosa menos severa de lo que la propia palabra de Dios la presenta. Esa es la realidad. Jesús vino para salvarnos a nosotros de la ira venidera. Es la ira justa de Dios contra todos los pecadores, desde Adán y Eva hasta el último que nazca sobre esta tierra antes que él haga cielos nuevos y tierra nueva. Es decir, es un juicio justo porque Dios, a través de la historia de la humanidad, ha dado múltiples oportunidades al hombre para arrepentirse de sus pecados y aceptar su gracia salvadora, fuera a través de los tiempos de la ley, durante el pacto levítico, como después de la crucifixión del Señor Jesucristo, cuando comenzó la dispensación, lo que llamamos la dispensación de la gracia o el tiempo de la iglesia en el cual estamos y que está llegando a su fin. A esto le queda poco, por esto estamos reanudando el estudio sobre el libro de Apocalipsis. Ahora bien, créame que si estos demonios han sido encarcelados en esas prisiones eternas, en esas prisiones de oscuridad infernales, y han sido reservados ahí hasta este tiempo de la gran tribulación, esto es más o menos a mediados de la gran tribulación, o un poquito después, créeme que si estos personajes han sido encarcelados ahí, mientras que hay otros que han permanecido sueltos y son malos al extremo de no haber palabra en el vocabulario humano para describir o transmitir la idea del extremo de maldad y de crueldad de estas demonios o ángeles caídos, incluyendo a Satanás. Si todos están sueltos, incluyendo a Satanás, ¿cuánto peor serán los que han sido reservados, encarcelados ahí en ese lugar? Imagínese usted eso entonces. El verso 2 continúa diciendo que al abrir el pozo subió humo como de un gran horno. Nosotros sabemos
y es lógico que donde hay humo, hay fuego. Es imposible. El Señor Jesucristo describió el infierno como un lugar de fuego, de tinieblas, de tormento. Es decir, y los demonios, a los demonios les aterra la idea de ir allí. Está demostrado en los evangelios cómo aullaban y protestaban al Señor Jesucristo que por favor no los enviara y que no los atormentara, era la palabra, antes de tiempo. Sí, ellos, porque mucha gente piensa que Satanás está en el infierno, que los demonios, que los ángeles caídos que andan por ahí están en el infierno. No, señor, Satanás nunca ha estado en el infierno ni quiere ir ahí, porque él sabe que ese es su destino futuro, del cual nadie lo puede salvar. Y por eso él anda como león rugiente, viendo a quién puede devorar y a quién puede arrastrar allí. El deseo ardiente de Satanás es destruirlo a usted, es llevarlo a usted y llevar a cuantos millones él pueda al infierno, porque ahí sabe que él irá eventualmente. Una de las razones por las que él odia y procura estorbar el estudio de este gran libro de Apocalipsis es porque este libro lo desenmascara completamente, le dice a la iglesia cuál es su posición, cuáles son sus garantías, cuáles son sus beneficios, sus bendiciones en Cristo Jesús, cuál es su autoridad en el poder del Espíritu Santo de Dios y cuál ha de ser el fin del diablo. La mayoría de los cristianos no saben ni dónde están parados porque no leen ni estudian este libro. Entonces es importante estudiar Apocalipsis precisamente por esto. El caso es que estos individuos, estos ángeles caídos, les aterra la idea de ir al infierno. ¿Cuánto más a los hombres debía y a las mujeres debía, pues al menos esta idea, hacernos recapacitar, correr a los pies del Señor Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados y confesarle a Él como único Señor y Salvador personal para escapar de esa ira venidera? La gente hoy, se burla de la idea del infierno, creen que no es una realidad, que es algo de supersticiosos, dicen que inclusive allí van a haber bacanales, que allí va a haber fiestas, etcétera, etcétera. Pero yo quiero que usted sepa que el infierno es un lugar de tormento eterno. Jesucristo lo describe con toda claridad. En Lucas capítulo 16 del verso 19 al 31, yo no tengo tiempo de leer todo eso, pero algunos le llaman la parábola del rico y Lázaro, y realmente los estudiosos de la palabra dicen que esto no es una parábola porque Jesucristo emplea nombres propios e inclusive se refiere a Abraham como uno de los, el principal de los patriarcas del Antiguo Testamento, da unos detalles específicos y bueno, lo hace con, inclusive revela los nombres de los hermanos del rico que procura convencer a Abraham de que envíe a Lázaro a avisarle a sus hermanos para que no vayan a ese lugar de tormento. En primer lugar, el rico no fue al infierno por ser rico. Eso es absurdo pensarlo. Nadie va al infierno por ser rico, ni nadie va al cielo por ser pobre. Ni la pobreza ni la riqueza condena ni salva. Lo que salva es una fe salvadora en Dios, en Cristo Jesús. Y Lázaro, la traducción literal de él es alguien que ha confiado en Dios. Confiaba en Dios y el otro ni siquiera pensaba en Dios. Y este es el asunto aquí clave. Uno tenía visión eterna, aunque no tenía un centavo en el bolsillo. El otro no tenía visión eterna ninguna. Pero yo no estoy ahora para, pues obviamente no podemos entrar en ese pasaje. Pero si usted tiene tiempo y tiene una Biblia, lea Lucas 16, del verso 19 al 31, donde el Señor Jesucristo describe el infierno como un lugar real, un lugar donde el fuego, el gusano y el crujir de dientes jamás cesa. Entonces, la única manera que usted, cualquier persona, puede evitar el infierno es confiando plenamente en el Señor Jesucristo, arrepintiéndose de sus pecados y confesarlo a Él como único Señor y Salvador personal. De manera entonces que el verso 1 nos presenta un personaje infernal, el verso 2 nos presenta un lugar infernal y el pasaje del verso 3 al 12 nos presenta una plaga infernal. Vamos a ver aquí. Cuando el abismo es abierto, dice la palabra aquí, los textos, que
sale de allí una plaga de demonios para cumplir con una misión infernal. Imagínense que todas las cárceles del mundo fueran abiertas y salieran los peores criminales. Estamos hablando no del que se robó un carro, que también está mal, pero yo no estoy categorizando ahora los crímenes o los pecados ni nada, pero estoy hablando de lo peor de la criminalidad, de los asesinos, de los que se deleitan en infligir o causar el mayor dolor en sus víctimas. Se imagina que miles y miles de estos individuos salieran a hacer lo que le da la gana y nadie les estorbara. ¿Cómo sería el sufrimiento, el dolor, los abusos, el terror en el mundo entero? Pero el caso es que las cárceles humanas no son las que van a ser abiertas. Es algo mucho peor, algo horroroso. Serán abiertas las cárceles infernales, las cárceles del infierno mismo. Y el mundo rebelde de esa época, el mundo que se ha burlado de Cristo, que ha maldecido, blasfemado su nombre, que ha rechazado a Cristo y lo ha puesto a un lado, ha desechado la palabra de Dios, pero ha abrazado todo tipo de superstición y todo tipo de creencia absurda, de abrazar árboles, de adorar piedras, de venerar o adorar la Madre Tierra, el Padre Cielo, y se han enamorado de todo tipo de creencia y de cosas raras importadas del Oriente, de todas esas sectas y cosas del espiritismo, del oculto, de la astrología, de toda serie de cosas que son diabólicas. Eso es lo que está abrazando el mundo. Y han rechazado al único, al autor, dador y sostenedor de la vida, al Señor Jesucristo. Esa gente son los que van a ser atormentados por esta plaga infernal que sale del abismo que ha sido reservada para ese día específico. Esa plaga es descrita como langostas. No la langosta que usted ordena en un restaurante, sino el insecto, el locust, que se llama también el insecto que ha asolado en muchas ocasiones África y el Medio Oriente. Gracias a Dios aquí en esta parte del mundo, pues no se ha visto en esa intensidad pero sí se han localizado algunos de estos insectos voraces que destruye todo. Pero esos individuos no son insectos, perdón. Probablemente el término que se emplea aquí como langosta es para transmitir la idea de su inmensidad numérica. Son millones y millones de demonios que han estado retenidos en prisiones. Solo Dios sabe desde cuándo. Casi seguro desde que se produjo la rebeldía de Satanás contra Dios, están ahí en esas prisiones y están aullando como perros rabiosos para venir a infligir el mayor daño posible en el ser humano, independientemente que sean de ellos mismos, porque han rechazado a Cristo. A ellos les importa un bledo eso. Al abrir el pozo del abismo dice que por causa del humo se oscureció el sol y el aire. En aquel día me imagino yo que la agencia de control del medio ambiente, los que rinden culto a la madre tierra, los abrazadores de árboles, los canalizadores de la energía cósmica y la gente del aire limpio tendrán el peor de sus días sobre la faz de la tierra. La contaminación y la fetidez de ese aire será superior o peor que a cualquiera de las peores erupciones volcánicas que hasta ahora se tiene conocimiento en la historia. Ese humo provocará una tiniebla espantosa y sabemos que las tinieblas no nos gustan ni siquiera a los que andan en tinieblas. En medio de esa tiniebla, demonios tan numerosos, dice, como langostas, andarán arrasando el mundo entero. La peor plaga de langosta, para que tenga una idea, en tiempos modernos fue, la langosta literal, fue entre el 1951 y 1952. Esa plaga descendió sobre Irán, Irak, Jordania y Arabia. Y según la historia, devoraron toda cosa verde, desde árboles hasta la hierba, en cuestiones de horas, de días.
en más de miles de millas cuadradas. Acabaron con todo. Imagínense entonces que a esta plaga de demonios se le refiere con ese nombre, no solamente para darnos una idea de su inmensidad numérica, sino de la devastación que dejarán a su paso. La devastación, el destrozo que dejarán, la desolación que dejarán a su paso. El verso 4 dice, la orden de no dañar la vegetación. Ahí le dice claramente, Dios da una orden de que no pueden dañar la vegetación. Y aquí vemos obviamente que dice que solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Vean aquí nomás que esta misión es exclusiva de castigar, esa frase de no dañar la vegetación, porque en los juicios anteriores, de los capítulos que ya hemos visto, vimos cómo se destruyó la vegetación, la gran parte de la vegetación, el agua, los animales, etcétera, etcétera. Aquí se da una orden específica, no dañar la vegetación. Ahora se va a castigar específicamente o exclusivamente a los hombres, pero a los hombres y a las mujeres. Obviamente, cuando digo hombre me refiero al ser humano. Se va a castigar exclusivamente a aquellos que no tengan el sello de Dios. Aquí vemos dos cosas claras, que ya hice más o menos mención de ellas, pero las vuelvo, reitero sobre esto. Es importante la reiteración para poder enseñar cualquier cosa máxima en la Biblia. En primer lugar, vemos aquí que los demonios saben quiénes pertenecen a Dios y quiénes no. Y eso es desde ahora. Desde el instante que un individuo reconoce, confiesa, se arrepiente de sus pecados y confiesa a Jesucristo como su único Señor y Salvador personal, recibe lo que se llama el sello de Dios, el sello del Espíritu Santo. Somos sellados, de acuerdo con Efesios capítulo 1, verso 14, somos sellados con el sello del Espíritu Santo, que es la primicia, es, diríamos, como el depósito, como cuando usted va a comprar algo a crédito. No es que Dios necesite crédito, pero para poder ilustrar esto, usted va a comprar una casa, un carro, usted da un depósito. Eso es en aquellos tiempos se le llamaba las arras. Cuando una persona iba a comprar un terreno, un pedazo de tierra, una parcela de tierra, se le ponía en una vasija de barro, un poco de esa tierra, él daba el pronto de esa tierra, daba el depósito para hacer la transacción completa y entonces ya tenía la garantía de que esa tierra era suya. Nosotros somos sellados con el sello del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y la presencia del Espíritu en nosotros, aunque no la pueda ver el ojo humano, la ve en los ojos espirituales. Los demonios saben a quién pertenecemos y no nos pueden tocar excepto que Dios lo permita con propósitos divinos. Ahí hay una garantía maravillosa de que nuestras vidas están en el hueco de la mano de Dios. La palabra lo dice en Juan, Él es mayor que todos y nadie nos puede arrebatar de ella. Entonces, en segundo lugar, esto demuestra que aún en las peores circunstancias, aún en medio de este caos, en medio de esta multitud, de estos millones de demonios asolando la tierra, en medio de todo eso, Dios está en control y es capaz de guardar a los suyos. Cuando digo a los suyos, pues, obviamente, repito, estas personas que tendrán el sello de Dios en medio de la gran tribulación no es la iglesia. La iglesia ya ha sido arrebatada y llevada al cielo antes de comenzar. Es más, lo que abrirá las puertas, por así decir, lo que dará el minuto de comenzar la gran tribulación es el arrebatamiento de la iglesia. Cuando el Señor Jesucristo espere a la iglesia en los aires y el Espíritu Santo quien se encarga de presentarnos a Él como la novia ataviada para las bodas del Cordero, nosotros seremos levantados por el poder de Dios a los aires. Allí nos recibirá el Señor Jesús y nos llevará al cielo. La iglesia estará ya en el cielo y entonces se desencadenará la gran tribulación sobre la tierra. Pero en medio de esa gran tribulación, vimos en los capítulos anteriores cómo Dios levantará a los 144,000
que no son de los testigos de Jehová, ni son ni de los gentiles, ni nada que lo parezca. Los 144,000 son 144,000 hombres escogidos de entre los judíos, 12,000 de cada tribu. Está más claro que la luz del mediodía. Está tan claro que es absurdo tropezar con esa verdad, pero los testigos de Jehová insisten que son de ellos. No, señor, los 144,000 son 12,000 de cada una de las tribus de Israel, excepto una, la tribu que se dedicó a la brujería y al espiritismo desde que entró en la tierra prometida y fue excluida de esto. Pero de las otras, ahí hay 12 de cada tribu de las tribus de Israel, que suman los 144,000 hombres que Dios enviará por todo el mundo. Esos van a hacer una gran cosecha de almas, y estos son los sellados de Dios aquí en este capítulo, que se le da a estas hordas de maldad la orden que no los puede tocar. El verso 5 demuestra nuevamente la soberanía de Dios. El verso 5 dice, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Aquí demuestra una vez más la soberanía de Dios, porque a pesar del odio que tienen los demonios al ser humano, porque el ser humano es la corona de la creación de Dios, el diablo no puede medirse directamente con Dios. Él no puede entrar al ring con Dios. Es imposible. No, ni siquiera puede ponerse los guantes. Pero él ataca la creación de Dios, él ataca por detrás, él ataca a hurtadillas, él no puede enfrentar directamente a Dios. Entonces, pero odia lo máximo, lo que más odia el diablo de la creación es el hombre. ¿Por qué razón? Porque para el hombre hay remedio, para el pecador hay remedio. ¿Cuál es el remedio? Arrepentirse de sus pecados y confesar a Jesús como único Señor y Salvador personal. Jesús vino a morir por nosotros, los seres humanos, los pecadores. No vino a morir por los ángeles. El diablo odia eso. Además, el diablo quería hacerse superior a Dios e inclusive a Cristo. Es un ser lleno de envidia, de orgullo, de maldad, desde que eso tomó lugar en su corazón. Entonces aquí demuestra la soberanía de Dios, en que aunque los demonios quisieran matar y destruir al ser humano, se le da una orden que solo los pueden atormentar, y se les da también un tiempo limitado, 5 meses, punto. Vuelvo a repetir, él no puede ir más allá de donde Dios se lo permite, y esto para nosotros aumenta nuestra fe en reconocer la soberanía de Dios, el control de Dios, aún en medio de esta situación que estamos viviendo, aún en medio de que andamos con una máscara, de que parece que todo se fue fuera de control. Dios está en control. Dios tiene el control del coronavirus, Dios tiene el control del virus porcino que se está ahora hablando, que está por salir de China también, o que ya está. Inclusive hay unas muertes de seres humanos por causa de ese virus allá, de la incertidumbre económica, del caos que se está viviendo en muchos países donde la criminalidad va en aumento, y ahora inclusive aquí que quieren eliminar la policía, o que han propuesto eso, pero en los lugares que ya han reducido el presupuesto de la policía, ha comenzado a aumentar el crimen. Toda esta incertidumbre, todo esto es como un gran embudo donde todo va a ir tomando el giro que Dios quiere que tome, y va a llegar al cumplimiento de los propósitos de Dios. Nosotros, la iglesia, hombres y mujeres que hemos puesto nuestras vidas en las manos de Dios por la fe en Jesucristo, debemos vivir confiados, porque aunque todo parezca estar fuera de control, Dios permanece en control. Él está sentado en su trono y Él sabe lo que está haciendo. El reloj de Dios ni se adelanta ni se atrasa, y nosotros estamos en el hueco de su mano, seguros ahí para siempre. El verso 5 y 6 habla: el tormento será tan intenso que ni los analgésicos, ni el alcohol, ni las drogas, ni cosas semejantes podrá aliviar los sufrimientos. Y las personas procurarán la muerte, pero no encontrarán la muerte como vía de escape.
De todos modos, morir sin Cristo lleva a tormentos aún peores. Mientras usted está vivo, no importa la circunstancia que usted, por horrorosa que sea, si usted está vivo y usted pone su confianza en el Señor Jesucristo, hay remedio, hay fe, hay esperanza para usted. Pero si usted se quita la vida buscando escapar de los tormentos de aquí, los que le esperan son peor. Yo le aconsejo que ese pensamiento nunca lo acepte en su mente. Esos son demonios de suicidio que inducen al hombre a buscar esa vía, pero no hay remedio para eso. Sin Cristo no hay donde poder escondernos. Dicen estos versos que parece que la muerte se irá de vacaciones. Se irá de vacaciones por 5 meses y aunque la busquen no la encontrarán. Y estas legiones infernales causarán dolor, sufrimiento y horrores sin piedad alguna. El verso 7 dice, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como coronas, como caras humanas. Tengo que andar ligero que se me acaba el tiempo. Este verso comienza la descripción de estos demonios. El aspecto de las langostas era semejante, dice, a caballos preparados para la guerra. Hemos dicho que el término, pues langosta, se refiere a la inmensidad de su número y preparados para la guerra simplemente, o es obvio que la intención de estas legiones infernales no es por nada disimulada. Ellos vienen a causar el mayor daño posible. Por eso dice preparados para la guerra. No vienen simulando ninguna otra cosa como vimos en los primeros, en el principio de la gran tribulación, que el diablo sale por el mundo cabalgando en caballo blanco y algunos pensaban que era Cristo, pero no es Cristo. Es simplemente una aparente paz, ofreciendo una paz que no existe. Aquí no será disimulado nada de eso. Aquí vendrán listos para hacer el mayor daño posible porque saben que el tiempo es limitado, 5 meses. Coronas sobre sus cabezas. Bueno, pues ellos han salido a la tierra y se les ha dado autoridad. Dios le ha dado autoridad de causar el mayor daño posible. Ninguna cosa creada se les podrá interponer, pues hasta el propio Dios lo ha decretado así. Entonces, caras como caras humanas. Pues sabemos que el rostro del ser humano es muy expresivo y suele por lo regular revelar las intenciones escondidas dentro de nosotros, nuestros sentimientos o los sentimientos del individuo. Y de esta manera, pues esto habla de la inteligencia de estas individuos infernales, de estos demonios, la inteligencia que es superior a la de los hombres. Los ángeles fueron hechos un tanto superior a los hombres, y aunque son caídos, tienen la maldad, la inteligencia para la maldad. El verso 8 habla de cabello como de mujer. Esto pues es una alusión a que tienen un atractivo, tienen cierto atractivo o cierto poder seductor que serán capaces de seducir a algunas de sus víctimas. Sabemos que la seducción aquí es espiritual, no es una seducción pues carnal, en el cual pues el hombre se siente atraído o seducido por la mujer, sino estamos hablando de una seducción a lo oculto. Sabemos que desde la caída del hombre ha entrado una fascinación con lo oculto, con pues conocer lo futuro. De ahí viene la práctica de la brujería y todas estas cosas. Hay una fascinación hoy tremenda en estos tiempos modernos. Pues se burlan de nosotros porque tenemos fe en Dios, porque creemos literalmente la palabra de Dios. Se burlan de nosotros como ridículos, como algo absurdo de tener esta fe. Pero la gente está enamorada, fascinada con los psíquicos, con los mediums, con los espiritistas, con la meditación trascendental y con todas las otras cosas que ya mencioné. Abrazar árboles, canalizar la energía cósmica, rendir culto a la madre tierra y todas esas estupideces, pero lo de nosotros sí es estúpido. Pues vamos a ver en el final quién está bien y quién está mal. Pues entonces aquí sigue diciendo dientes como de leones. Esto se refiere a la ferocidad, a la voracidad
de estos individuos, a la violencia y la letalidad de la rapidez con la que ellos van a llevar a cabo su misión. Sabemos cuán violenta pues destrozadora es la mordida del león, la ferocidad del león. Pues esto es lo que está pues tratando de comunicar aquí. Sabemos también que la mordida del león, para aquellos que sobreviven un ataque de un león, la mordida del león es altamente infecciosa, y muchas de las personas que sobreviven en el ataque de leones o de estos felinos grandes, tigres, león, el que sea, después sufren de enfermedades crónicas para el resto de su vida, sean artritis, sean lo que sea, fiebres, son crónicas. Y aparentemente lo que quiere decir aquí que las víctimas de estos demonios apenas principian a sufrir sufrimientos eternos. Esta es la consecuencia que trae todo esto. Verso 9, corazas de hierro. Esta frase transmite la idea de la ineficacia de las armas humanas. Yo me voy a pasar un poco de tiempo, pero vamos a terminar esto hoy para entrar en el verso 13 al 21 el próximo domingo. Si usted me tiene un poco de paciencia, por favor. Las corazas de hierro, esta frase transmite la idea de la ineficacia de las armas humanas. Obviamente el hombre siempre va a tratar de defenderse, es el instinto de conservación, y van a tratar de matar a estas criaturas, pero las armas físicas nada pueden hacer contra lo espiritual. Eso lo sabemos, es imposible. Además, la frase corazas de hierro también sugiere la crueldad, la insensibilidad de estas criaturas, de estos demonios. Serán sordos al dolor humano, serán, pues no les importará, rogarán por misericordia, pero los ruegos de sus víctimas serán ignorados. Eso es parte de esas corazas de hierro. Es alguien que no se inmuta ante el dolor ajeno. El ruido de sus alas. Voy a ir un poco más rápido, pero obviamente esto habla de la rapidez. Esto habla de la rapidez con que ellos ejecutarán su misión. Algunos, vuelvo a repetir, en ese instinto de sobrevivencia tratarán de huir de ellos, pero no hay dónde esconderse del mundo espiritual. Es imposible. Usted se mete en una cueva, allí se va a encontrar con los demonios. Se mete en una caja de cristal, allí se cuela el demonio. Se mete en una bóveda de un banco, en un búnker, se va a la luna, ahí lo van a encontrar los demonios. Porque fuera de Cristo no hay lugar seguro del cual nos podamos proteger del mundo de las tinieblas. Solamente Cristo, ya lo vimos, solamente los que tengamos el sello de Dios seremos salvados. Nadie puede tocarnos si tenemos el sello de Dios. Es decir, nos pueden matar, pero no le pueden hacer, al cuerpo lo pueden matar, pero al alma, al espíritu, no nos pueden hacer daño. En un abrir y cerrar de ojos estamos en la presencia de Dios. Entonces, esto se refiere a la rapidez con la que estos individuos ejecutarán la misión para la cual han sido encarcelados. Verso 10 habla de colas como de escorpiones y aguijones. Bueno, la mención aquí de escorpiones quizás es con el propósito de ilustrar la intensidad del dolor y la angustia que causarán estos demonios en los seres humanos. Esto enfatiza el hecho de que su misión el terror y la misión específica de ellos es el dolor humano, es causar el mayor dolor humano al ser humano principalmente. Dicen que el veneno del escorpión causa dolores agonizantes en sus víctimas. El verso 11 dice, y tienen por rey al ángel del abismo. Note que aunque ellos son inmensamente numerosos, sus operaciones serán altamente organizadas. Las huestes de maldad, según descritas por Efesios capítulo 6, verso 12, ahí demuestra que son altamente organizadas y que hay jerarquías. Es decir, no hay un desorden en el mundo espiritual, no lo crea así. Dije que inclusive los demonios obedecían con mayor rapidez al Señor Jesucristo en aquellos tiempos cuando Él anduvo en su carne aquí en la tierra que los mismos cristianos de hoy. Había mayor obediencia en esos individuos que en nosotros. Entonces,
tienen a este ángel caído, que debe ser como un arcángel diabólico caído, y esta expresión, obviamente, de que se refiere o da el nombre de él, Apolión, que significa destructor, pero da su nombre tanto en hebreo como en griego. Quiere decir que tanto hebreos como gentiles serán atormentados por estas huestes, las cuales estarán bajo la autoridad de este individuo. Ni siquiera Satanás, sino el tal destructor este. La descripción sobrenatural y terrible de esas criaturas es una extraña mezcla de, note usted, de caballo, león, escorpión y humano, y hace pensar que es una especie de algo abominable del reino de las tinieblas, una especie de querubín o lo que sea del reino de las tinieblas, algo horrible. Si en las películas de Hollywood se imaginan ciertos tipos de personajes cuyo aspecto solamente provoca tremendos horror en sus víctimas, cuanto más lo que el reino de las tinieblas se pueda hacer para atormentar al ser humano. Y en el verso 12, pues note que el verso 12 habla aquí, el primer ay pasó, he aquí vienen dos ayes después de esto. Ahí vamos a terminar hoy. Bueno, pues ¿cómo serán los otros dos que faltan si este solo hay? Pues hemos visto ya casi cosas que no queremos ver lo peor, porque ¿qué más peor que esto puede haber? Sin embargo, dice que vienen dos que faltan después de este. Yo quiero cerrar con esto. La mayoría de las personas escuchan estas cosas y se burlan. Dicen que esto son supersticiones, que esto es anticuado, nadie cree en la existencia de demonios hoy día. Bueno, al leer este capítulo hay alguien que cree en esto. Dios cree, que existe. Dios cree y Dios lo pone en su palabra que el infierno y los demonios son reales. Y es más, Dios va a usar estas huestes de maldad para castigar a los incrédulos. No sea usted uno de ellos. No sea usted uno de ellos. El ser humano ha rechazado a Dios y su palabra, y consciente e inconscientemente, por rechazar a Dios, sirve a Satanás, aunque usted no haga nada diabólico. El solo hecho de rechazar al Señor Jesucristo ya es diabólico en sí mismo, porque el único que ha enseñado al hombre a rechazar a Cristo a través de la historia de la humanidad, a rechazar a Dios, es el propio diablo, que comenzó buscando que Adán y Eva rechazaran a Dios desde el principio. Entonces, todo rechazo a Dios es diabólico. Toda oposición a la autoridad divina es diabólica. Por eso Dios va a permitir que las personas que han rechazado a su nombre, que han rechazado a su Hijo Jesucristo, comiencen a experimentar los terrores del reino de las tinieblas antes que sean enviados directamente al hueco, al infierno de donde no se sale nunca. Hoy la mayoría de la gente se burla de las enseñanzas bíblicas sobre las fuerzas del mal, pero en aquel día se convencerán que son real, que son verdaderas. Otros dicen que necesitan ver para creer. Bueno, el hecho de que usted no vea el mundo espiritual que existe no quiere decir que no existe. Si usted hubiese ido a Europa durante la peste bubónica para decirles a ellos que lo que los estaba matando era un organismo microscópico producido o transmitido por las pulgas de las ratas, quizás lo hubiesen linchado. Pero hoy, con el avance de la ciencia, sabemos que eso era. Ellos no podían ver el organismo que los estaba matando porque era microscópico. Igualmente sucede pues con las cosas espirituales. El hecho que usted no pueda ver no quiere decir que no existe. Este mundo de las tinieblas es real. El Antiguo Testamento habla de él y el Nuevo Testamento presenta específicamente al Señor Jesucristo enfrentando a miles de demonios y específicamente a Satanás. Los discípulos también lo han enfrentado y nosotros en el poder del Espíritu Santo hemos sido llamados a enfrentarlos y se nos ha dado poder para atar toda fuerza del diablo, pisar escorpiones y serpientes, que es una alusión a las fuerzas del diablo, y ninguna cosa de ellas nos hará daño. Es decir, esas son promesas de la palabra. Entonces, usted no tiene que estar aquí para pasar por esas
tormentos de la gran tribulación si sonara la trompeta hoy, o usted no tiene que ir al infierno si usted muriera en el próximo minuto. Yo le ruego en el nombre del Señor Jesucristo que se arrepienta de sus pecados, que acepte a Jesús como su único Señor y Salvador personal. Usted nunca se va a arrepentir de haber tomado esa decisión, porque solamente en Cristo hay vida eterna, hay seguridad eterna, hay victoria eterna. No es que se van a acabar todos sus problemas, ni tampoco le va a regalar un Cadillac nuevo ni un Mercedes-Benz. Eso no, para eso no es que vino Cristo. Vino Cristo para rescatarlo a usted de su bancarrota espiritual, para reconciliarlo con Dios y para que usted pueda ir un día al cielo. Acepte esa bendición tan grande. Hoy es el día. No espere a que los demonios invadan las moradas de los hombres, que es el título de este mensaje. Cuando los demonios invadan la morada de los hombres, que usted no esté aquí en esta tierra ya. Dios le bendiga, Dios le guarde y Dios, por medio del Espíritu Santo, le guíe hasta el fin. Para toda la iglesia igualmente, pues saludos, abrazos y bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo y hasta pronto. Gracias por su gentileza de escucharme unos minutos de más. Hasta luego.